¿No? Profe, No. ¿usted nos escucha ahora? Sí, perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a hablar de la familia romana. Ya hablamos del comienzo de la existencia de la persona física. Ya hablamos del status libertatis. Hablamos del status civitatis y hablamos del status familiare, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, hablamos también de la capitis de minutio máxima, media y mínima. Y ahora nos tocaría abordar el tema de la familia romana, que está íntimamente ligado con el tema de persona y el tema de estatus. Así que lo que primero vamos a decir es que la persona física está íntimamente ligado a la ubicación dentro de la familia a la que se pertenece. Y dijimos que puede ser que una persona sea considerada sui iuris o alieni iuris. Sui iuris dijimos que es el pater familia, máximo caput, máxima autoridad, que goza de todas las prerrogativas y de todos los derechos, porque tiene los tres estatus: el estado de hombre libre, el estado de ciudadano romano y el estado de pater familia. Por eso es considerado un óptimo iure, tiene una plena capacidad jurídica. En cambio, los que están sometidos a la potestad del pater, como los filius, como la mater, son considerados alieni iuris, quiere decir sometidos a la potestad de un pater familia. En ese sentido, los sui iuris, los pater, no dependen de nadie, dependen de ellos mismos. Y por el contrario, vuelvo a reiterar este concepto importante, los alieni iuris están sometidos a la potestad de un pater familia. Los hijos, a su vez, están sometidos a una potestad del pater que se llama patria potesta o patria potestad. La mujer sometida o casada cum manu está sometida a la manus maritalis. Los esclavos están sometidos a la domenica potesta y el cuarto poder es el mancipium, o sea, por favor apaguen el micrófono. Y la cuarta potestad es Por favor, los repite hombres. todo porque no se escuchó nada. ¿Quién habla? Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Bien, dije que las cuatro potestades del pater son la patria potesta o patria potestad sobre los filius, la manus maritalis sobre la mujer casada cum manu, la domenica potestas sobre los esclavos y el mancipium o mancipium sobre los entregados in causa mancipi. Dijimos que la estructura de la familia romana es diferente a la estructura de la familia moderna. En la familia moderna ejercen la patria potestad tanto el padre como la madre, es una patria potestad compartida. En Roma, el poder de la patria potestas y de
la autoridad máxima de la familia es el pater familia, el sui iuris. Nosotros tenemos que comprender dos conceptos, la familia y el domus. El domus significa casa, morada, o sea, en definitiva es la unidad doméstica. Pero ninguna de ambas, o sea, ni el concepto familia ni domus, alcanza a la voz familia con la que se emplea hoy para aludir al conjunto de personas que forman el padre, la madre y los hijos. Domus, en el sentido de unidad doméstica, se usaba frecuentemente para hablar del grupo familiar, de la casa, del domus, pero su concepto era mucho más extenso con el que se vincula hoy la familia. Para entender el sentido de esta palabra domus, del domus, hay que pensarlo como un concepto de unidad doméstica, que también es una unidad económica en la que también figuran los esclavos que están afectados a la explotación económica de la familia. Quiere decir que estos poderes que Perdón, goza el... en la que también, Abril habla, en la que también figuran los esclavos que están, y me quedé ahí. que están sometidos al poder del pater y que forman parte de la explotación económica que beneficia a la familia, porque hay muchos esclavos que trabajan para el grupo familiar en la explotación económica, por ejemplo, los que trabajan en el campo. Por su parte, la voz familia tiene varias acepciones específicas que pueden aludirse también a que forma parte de la unidad doméstica, en especial al grupo que integra la familia. Ulpiano, uno de los famosos jurisconsultos, da un significado a la palabra latina familia y nos enseña que el término ha sido utilizado en diversas formas o por diversos alcances, siendo comprensivo no solamente de las personas que integran la familia, sino también de las cosas que conforman la familia. Aludiendo a cosas, al conjunto de bienes que forman el patrimonio del pater familia. Y en tal sentido, Ulpiano dispone que en materia de sucesión, la familia corresponde al agnado más próximo. También familia es designado como para utilizarlo como una acepción que implica grupo de personas. En ese sentido, podemos hablar que familia en sentido estricto, en sentido específico, comprendía al pater y todos los que se encuentran bajo su autoridad, incluyendo a la mujer casada con Manu, a los hijos que estaban sometidos a patria potestad, a los que fueran adoptados y también los que fueran adrogados. Después vamos a ver qué es la drogación, que es la adopción de un sui iuris que pierde su condición de sui iuris y se incorpora a otra familia. Esperen que estoy admitiendo más gente. Bien. Una pregunta. Sí.
¿Quién Ignacio, habla? los esclavos serían parte del patrimonio de la familia y también serían parte de la Exactamente, familia, como en el concepto del piano. sí, porque por un lado conforman el patrimonio, porque no te olvides que el esclavo es una res, es una cosa, Sí. pero a su vez, lógicamente, integra parte de la familia, aunque con otro carácter, a un filius, a una mater, a un adoptado, porque no te olvides que No se tiene habla derecho. del esclavo en un sentido económico, patrimonial, ¿no? Sí, sí. En sentido amplio, también comprende a sujetos a la potestad del mismo pater que conforman la familia y que estarían sujetos a una misma potestad de vivir los antepasados que eran comunes. Es decir, los agnados. Habíamos dicho que el parentesco reconocido por el derecho civil romano era la agnación, en la primera etapa del derecho romano, o sea, la línea civil de los varones. La cognación es el parentesco de sangre, pero el derecho civil romano reconocía primariamente a únicamente el parentesco agnativo. Luego se consagra con el tiempo el parentesco consanguíneo en las novelas 118 y 127 de Justiniano. Este concepto, utilizado en un sentido muy amplio, para quienes están emparentados de varón en varón con un antepasado común, por lo cual comparten el mismo nomen. Los romanos, hablamos, tienen tres nómenes: el prenomen, el nomen y el cognomen. El prenomen es el nombre propio del individuo. El nomen es el nombre gentilicio de la gens a la que pertenecía. Y el cognomen es el nombre de la familia que lo individualiza dentro de la gens. Entonces, un ciudadano romano era identificado por la tria nomina, prenomen, nomen, cognomen, que son el nombre propio, prenomen, el nomen, que es el nombre gentilicio de la gens a la que pertenecían, el cognomen es el nombre de la familia que se identificaba dentro de la gens. Y algunos poseían el agnomen, que es Perdón, me llamaron de la facultad que había un problemita. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos?
Estábamos diciendo que en virtud de esta situación podemos hablar de dos familias o dos clases de familia, la denominada familia proprio iure y la familia comune iure. ¿Cuál Profe. es la familia? Sí. Perdón, Teresita, no molesta. Le faltó la definición de agnomen. Ah, perdón. Viste que te agradezco, Teresita, porque me distrajeron cuando me llamaron y me sacaron de eje. Gracias. Entonces, habíamos dicho de la trianómina: prenomen, nomen, cognomen. Nombre propio, individual, el nombre de la gens a la que se pertenece y el nombre de la familia que se identifica dentro de la gens. Y algunos tenían el agnomen, que es el apodo. Por ejemplo, un general, Escipión, que triunfó contra los cartagineses en las famosas guerras púnicas, fue apodado Escipión el africano. Muy bien. Porque logró vencerlos justamente en las costas de África, en lo que es Cartago, actualmente Túnez. Entonces, así se identifica un ciudadano romano, un pater familia o un alieni iuris. ¿Está claro? Bien. Entonces decía que podemos clasificar a la familia en dos clases: la familia proprio iure y la familia comune iure. ¿Cuál es la familia proprio iure? Es la familia que tiene un pater familia vivo que ejerce su poder y su potestad sobre todos los que están sometidos a su autoridad. Profe, ¿Sí? ¿podés repetir eso que se me trabó? Sí, que la familia proprio iure es aquella en la que el pater familia, estando vivo, ejerce la suma autoridad y potestad sobre todos los que están sometidos. Llamémosle filius, mujer casada con mano, adoptados, adrogados, nietos, mujeres casadas con filius, todos esos están sometidas a la autoridad de ese pater. Esa es la familia proprio iure. La otra clase de familia se llama comune iure, comune iure, familia comune iure, que significa que a la muerte del pater, sus filius ya no dependen de un pater, dependen de sí mismos y se convierten en sui iuris. Por ende, el lazo que une a todos esos filius a través del parentesco agnativo los convierte en que permanezcan unidos a través de una familia que se denomina común o familia comune iure. Porque ¿Lo puede volver a repetir? Sí, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras vive el pater, se llama familia proprio iure y están todos sometidos a su potestad. Cuando el pater fallece, se cinde la familia, se fracciona y cada uno de los filius, independientemente de su edad, se convierten en sui iuris, dependen de sí mismos. Los que son mayores y estaban casados forman su propia familia, y los que son menores y no tienen la posibilidad de valerse por sí mismos, también son sui iuris, pero tienen una limitación en su capacidad de hecho.
Por eso la ley les nombra un tutor. Esos lazos que permanecen entre los filius sui iuris después de la muerte del pater a través del parentesco agnativo se denominó familia comune iure. La mujer también pertenece al vínculo agnaticio, pero la diferencia de la mujer es que, Ulpiano lo dijo, es principio y fin de su familia, porque la mujer cuando contrae matrimonio sale de la potestad y se incorpora a la manus maritali de su esposo, pero la mujer no puede formar su propia familia. ¿Entienden? Por eso es que Ulpiano dice que es principio y fin de su familia. Sin Entonces embargo, queda la claro. mujer puede tener como una siuria, así ser independiente. Había una Creo que condición leí que semejante. cuando muere el padre Perdóname, pasa bajo una tutela. perdón. ¿Quién estaba hablando? ¿Ignacio? Sí, Anunciate, Ignacio, así hablamos bien de a uno. Dale. ¿Qué me ay, sí, querías decir, perdón. Ignacio? Porque me acuerdo que creo que habías dicho vos que la mujer podía adquirir una condición como de independencia. No sé si el padre moría o algo así, sin necesidad de estar casada, aunque no podía formar familia, eh, era como independiente, como Sio Iuris. No, Ignacio, yo lo que te dije es que en un principio todos los matrimonios era cum manu y se dice que la mujer estaba sometida a tutela perpetua, o bajo la patria potestad de su pater, o cuando contrae matrimonio bajo la manus maritalis de su esposo. Luego, te comenté, que el matrimonio cum manu cae en desuso y la mujer empieza a liberarse de la manus maritalis de su esposo. Y ocurre que cuando la mujer muere su esposo y respeta el plazo de viudez, recupera la aptitud nupcial y depende de ella misma. Esto fue Ah, un sí. proceso que tiene que ver también con la tutela, porque también recordá que les hablé de que la tutela es una institución del derecho civil para ciudadanos romanos que se aplica a los menores impúberes y a las mujeres. La tutela mulierum, o la tutela de las mujeres, fue también gradualmente flexibilizándose, siendo rígida al principio, porque la mujer, vuelvo a reiterar, está sometida a una tutela perpetua porque está bajo la patria potestad de su pater o cuando contrae matrimonio bajo la mano maritaria de su esposo. Pero cuando la mujer se libera por la muerte de su esposo, la mujer se le empezó a designar un tutor, que es el tutor de las mujeres, que podía ser hasta su propio hijo. Esa situación también se flexibilizó como el matrimonio cum manu y la mujer pudo con el tiempo escoger a su tutor y finalmente se liberó de la tutela cuando poseía 3 hijos la mujer ingenua o 4 hijos la mujer liberta. Eso es lo que Ajá. yo quise significar, Ignacio. No sé Sí, si sí, te quedó claro. Bien. claro. Y vos, Dalila, estabas hablando, creo que eras vos. Sí, sí, iba a decir lo que dijo usted de la tutela Bien. perpetua. Tratá de cuando intervenís decir quién habla, así no nos pisamos y hablamos todo. ¿Querés agregar algo? No, no, ya lo dijo todo. Bueno, perdóname entonces. Perdóname. Bueno, sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, no. No me entendiste, Hugo, entonces.
El tema es así. Dentro de las potestades del pater hay una potestad que se llama manus maritalis, que es el poder que ejerce un pater sobre su mujer casada con mano. Como te dije anteriormente, que le estaba hablando Ignacio, en un principio todos los matrimonios eran cum manu por la rigidez del derecho civil. Eso tiene que ver no solamente con el matrimonio, sino con la potestad que se le delega a los pater familia. Entonces, no es que había dos matrimonios, cum manu y sine manu. Lo que varía en el matrimonio es que los primeros matrimonios eran cum manu por la rigidez en la que se delegaba y se extinguía la patria potestad del pater, de la mujer soltera, y cuando contrae matrimonio pasa a la manus maritalis de su esposo. Eso era según la época y el sometimiento de la mujer, que te vuelvo a reiterar lo que hablamos recién, fue gradualmente flexibilizándose hasta que cayó en desuso y la mujer pudo contraer matrimonio sin necesidad de otorgar a su marido la manus maritalis. No sé si me entendiste lo que te dije. Perdón, profe. Perdón. Valentín Greco habla. Pará, Valentín, que estamos hablando con Hugo. Esperá. Bueno, disculpe. ¿Me entendiste, Hugo? No, si no te quedé. No, pará un poquito. No me digas, si te quedaste con duda, lo volvemos a hablar tantas veces como sea necesario. Decime cuál duda tenés, decime qué es lo que no entendiste y te lo trato de explicar de otra manera. Que la mujer no esté sometida a la manus maritalis de su esposo. Eso es sine manu, lógico. Cuando el matrimonio es sine manu, significa que esa potestad que se delega en el esposo, que se llama manus maritalis, no está. Entonces la mujer ya no depende de la manus maritalis de su esposo, sino que depende de ella. Perfecto. ¿Quién más? Valentín, ¿querías hablar? Sí, yo quería preguntar si así todo ella ahora, digamos, lo que no entendí, ¿pasaba a ejercer la potestad, la patria potestad sobre sus hijos o no? No. Estamos hablando de la manus maritalis, no de la patria potestad. De la patria potestad todavía no hablamos. Dijimos la manus maritalis. La mujer en el matrimonio sine manu no delega en su esposo ese poder sobre ella. La manus maritalis, no la patria potestad. La patria potestad la seguía ejerciendo el pater. El pater, claro. Listo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, decíamos que, en definitiva, nos encontramos con una familia propio iure y una familia comune iure. ¿Qué los une a la familia comune iure? El parentesco agnativo, el lazo de agnación por la línea civil de los varones. Pero cada uno de esos filius se convirtieron en sui iuris y dependen de sí mismos. Ya no dependen de otro pater, dependen de ellos mismos porque ellos se convirtieron en pater. Los que son menores van a estar sometidos a tutela, pero no porque no tengan derechos o porque no sean sui iuris, sino van a estar sometidos a tutela porque no tienen capacidad de hecho para administrar un patrimonio, o sea, su propio patrimonio y sus propios bienes. ¿Se entendió? Sí, Sí, profesor. Bien. Sí, se entendió. Dentro de cada grupo familiar
el régimen era evidentemente patriarcal. El pater tenía poder absoluto, hegemónico, unitario, y era el que inclusive podía disponer de la vida y de la muerte de los que están sometidos a su autoridad. La organización que se mantuvo durante muchos años de la fundación de Roma estaba centrada en la preeminencia y el poder que ejercía el pater familia, o el abuelo, según quien tenga el poder. Si estaba vivo el abuelo era el pater familia, que ejercía el poder sobre el filius, sobre los nietos y sobre todos los que estaban sometidos a su potestad. Teresita, habla, profesor. Sí. Ellos podían entonces, digamos, matar a algunos de su familia. Bueno, no exactamente podemos decir matar, pero sí el pater tenía amplias facultades en el que hay que entender este poder, como dicen los autores latinos, que el poder del pater se basa en la piedad y no en la atrocidad. Pero como hablamos en el comienzo de la existencia de la persona física, si una persona nacía monstruosa o mal genéticamente, el pater tenía la facultad de no incorporarlo a la familia y entregarlo a familias más humildes. También el pater podía entregar a un filius como garantía para el cumplimiento de un contrato, de una obligación. También lo podía entregar porque el filius había cometido un delito para liberarse de esa responsabilidad. Y tenía facultades amplias como el ius vendendi, el ius exponendi, que eran facultades que de alguna manera denotaban un poder hegemónico y absoluto, pero se entiende que no lo iban a matar a un filius porque sí, por más que podía disponer de su vida. ¿Está claro? Entonces, hay que verlo en el contexto de que ese poder se basa en la piedad y no en la atrocidad, y que el objetivo del pater es justamente llevar a buen puerto esa familia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, político y demás. No sé si te contesté, Teresita, la pregunta. Sí, perfecto. Esto de la preeminencia del pater empezó, como dijimos, a cambiar lentamente, sobre todo a partir del Bajo Imperio, y fundamentalmente porque se empezó a suavizar las costumbres que trajo el cristianismo. O sea, el cristianismo reformuló el concepto de los valores, el concepto de familia y fundamentalmente la concepción del hombre, en donde se le aportaron valores significativos y que eso repercutió no solamente en el hombre como ser humano individual, sino fundamentalmente con la familia y el concepto. A partir de ahí, ese poder del pater absoluto y hegemónico y unitario fue limitándose, graduándose, aminorándose. Pero en un principio dijimos que el pater era el dueño total de las personas que estaban bajo su autoridad. Podía emancipar a un hijo y con ello lo estaba excluyendo de la familia. O sea, lo podía asimismo, podía hacer ingresar a un extraño como adoptado. Todas las adquisiciones que hacían las personas que estaban sometidas a su potestad formaban parte del patrimonio del pater, o sea, ingresaban al patrimonio del pater, y el pater era el único que tenía patrimonio y lo podía disponer. Era el supremo sacerdote a cargo del culto doméstico de cada familia. Habíamos dicho que en Roma la religión se dividía en religión pública
o dioses públicos y dioses privados. Los dioses públicos eran comunes a todos los integrantes del pueblo, como por ejemplo Marte, Júpiter, pero había dioses privados, domésticos, que se llamaban dioses lares o manes, que eran los que pertenecían a cada una de las familias, y tenía que ver con que los 100 patres fundadoras de Roma que crearon las familias patricias, los patres eran justamente los sacerdotes encargados del culto doméstico que pertenecía a la sacra privata de cada una de las familias patricias. También el pater era el juez supremo que dirimía todas las cuestiones conflictivas en el seno familiar. ¿Qué ¿Se hacía entendió? aparte? Perdón. Que también era juez supremo dentro de la familia, ya que dirimía, resolvía los conflictos que se daban entre los integrantes de la familia, y él, por supuesto, como un juez supremo, era el que dictaba, resolvía ese conflicto de acuerdo a su mejor criterio, saber y entender. ¿Se entendió? Sí. Sí, tengo una duda, Dalila. Sí. ¿El hijo que era emancipado podía formar otra familia con justas nupcias? Sí, si era emancipado. La emancipación hace salir, egresar a un hijo de la familia y excluirlo, así como un adoptado entra a la familia, ingresa a la familia, un emancipado sale de la familia y no pertenece más a ella. Claro, no era de una forma deshonrosa, sino que era totalmente legal, digamos. Era total, y bueno, como la emancipación en la actualidad. Un padre puede perfectamente emancipar a un hijo para realizar actos de comercio, para habilitarlo a diferentes actos que la ley le permita, porque a veces el hecho es de que es una forma de excluir a un hijo, pero con la voluntad y la decisión del pater, ¿verdad? No lo puede hacer él mismo. Y si Porque el Estado, perdón, ¿el Estado también lo puede emancipar si en ambos no, casos los padres estén descendidos? no, eso es una decisión que tiene el pater porque comprende que se tiene que extinguir la patria potestad a partir de la emancipación. No, Sí, no quedó sé claro. no, pero vos no me estabas hablando, creo que me hablaba Teresita, creo. Bueno, perfecto. ¿Quedó claro? Seguimos. Uno de los poderes o potestades de lo que estuvimos hablando se llamó manus maritalis. Es el poder ejercido por el marido sobre la mujer casada con sometimiento expreso y que, como dijimos, en los primeros siglos de la historia de Roma, era habitual que las justas nupcias se realizaran cum manu. Luego, como dijimos, cayó en desuso y empezó a proliferar el matrimonio sine manu debido a que, como comenté anteriormente, se flexibilizó ese poder autoritario, unitario y hegemónico del pater. Hasta tal punto que en la época de Justiniano, del emperador Justiniano, ya resulta antiguo y todos los matrimonios eran sine manu. Es una potestad organizada por el derecho civil romano y propia de los ciudadanos romanos
que la podían ejercer únicamente por su condición de tal, o sea, por su condición de ciudadano romano. La esposa casada cum manu, jurídicamente podía ocupar dos posiciones. Primero, loco filiae. ¿Qué significa? En la condición de hija. Frente al esposo, si se casaba con un sui iuris, o sea, si se casaba con un pater. Siempre la mujer en una condición inferior a la del marido. Si se casaba con un pater sui iuris, era loco filiae, en condición de hija. Ahora, si se casaba la mujer con un filius, o sea, con un hijo del pater, estaba en una condición a su marido, por ende, se dice que estaba en condición de loco neptis, que significa en condición de nieta. ¿Se entendió? Profe, Rocío Casco le habla. ¿Podría repetir el primer ejemplo de las mujeres casadas que eran con Marium o Cinemarium? ¿Ese? No, Marium no, Manus. Cum manu o sine manu. Sí, perdón. Si es cum manu, dijimos que eran los primeros tiempos, la mujer podía estar en dos situaciones. Si se casaba con un pater sui iuris, en una condición inferior a la de su marido, condición de hija, eso se llama loco filiae. O si se casa con un filius del pater, en condición de nieta, loco neptis. Listo, gracias. ¿Entendió? Sí. Sí. Otra pregunta, profe Ignacio. ¿Era ¿Sí? loco neptis? O sea, ¿era ahí nieta de quién? ¿Del pater o del...? Con respecto al pater, Claro. con respecto al padre de su esposo. ¿Y con el esposo cómo tipo, se le llamaba? Perdóname, si todos estaban sometidos a la potestad de su suegro. Ah, claro. Está bien. Pero incluso ¿Me casado, entendés? el hijo no era libre, digamos. No, si lo dijimos, que mientras vive el pater, eso se forma la familia propio iure y están todos sometidos a la potestad del pater. La esposa, los filius, la esposa de los filius, los nietos, los adoptados, los adrogados, todos sometidos a la potestad del pater. Cuando muere el pater, se escinde la familia y cada uno de esos filius se convierte en su iuris pater familia, dependiendo si tienen capacidad porque son mayores o si son menores, también son pater sui iuris, pero se les designa un tutor para administrar sus bienes porque tienen una incapacidad de hecho. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Sí, profesor. Bien. Las tres formas por las cuales la mujer cae bajo la manus maritalis del marido, vuelvo a reiterar, las tres formas por las cuales la mujer cae bajo la manus maritalis de su esposo o de su marido son, lo voy a anotar porque me van a decir que no lo entienden, entonces lo vamos a anotar, a ver si les llega, con fraerratio. ¿Le llegó? No. No, profesor. No llegó, bien. Profe, en la parte que dice chat abajo, fíjese Sí. si dice enviar a todos o privado. No, pero yo lo tengo en inglés y dice Tiene- everyone.
Claro, eso sería la opción para todos, everyone. Claro, pero evidentemente Confrerratio llegó ahí. No. No, profe. Y No, bueno, y entonces, ¿qué ponemos? Everyone in waiting room. A ver. Everyone publicity. No. Pará. Con. ¿Llegó? No, in waiting room. Si no, intente mandárselo a alguien por privado y que ese Pero alguien... no puede ser. Pará, no puede ser que no pueda mandarlo. Ahí. Ahora sí. Ahí llegó. No me va a ganar esto, ¿eh? Confrerratio, coentio y usus. ¿Está muy aburrida, Abril? No. No. Tirá una sonrisa porque me deprimís. Perdón, estaba concentrada. Muy bien. Y vos, Josefina, también. Y vos, Delfina, también. Bueno. Hay que aguantarme. ¿Qué va a hacer, chica? Yo no tuve la culpa de elegir esta materia. A mí me apasiona y me encanta. Y se van a acordar de mí que el derecho romano es importantísimo. Bueno, entonces, vuelvo a reiterar, ¿qué son estas 3 formas por las que la mujer cae bajo la mano maritalis de su esposo? No es 3 formas de casarse, no es 3 formas de matrimonio, es la forma por la que la mujer cae bajo la mano maritalis de su esposo. La confrerratio es una ceremonia, un rito religioso, formal y solemne, en el que la mujer se hace toda una ceremonia, un ritual, en el que se pasea a la mujer por las calles, pasa por su hogar, se hace un cortejo y se termina haciendo un rito que se llamó el rito del pan ferrius. De ahí viene la palabra confrerratio. El pan ferrius era un pan de trigo y cebada que se compartía, que es ni más ni menos que el antecedente de la torta de boda. ¿Por qué hay en todo casamiento una torta de boda? Por este pan ferrius. Al compartirlo y enunciar palabras solemnes, rituales, la mujer sale de la potestad de su pater y se incorpora bajo la manus maritalis de su esposo. Por eso cuando se casen, o si alguno es casado y hicieron alguna ceremonia, por más humilde que sea, hay una torta que representa justamente esto, el pan ferrius. Así que, chicas, si se van a casar o si se van a iniciar en el matrimonio, tengan en cuenta que no pueden compartir la torta porque eso va a dar lugar a que caigan bajo el sometimiento de su marido. Ese es el verdadero. ¿Cómo? Me voy a acordar de usted cuando la vea. Acuérdense y le digan, compartimos la torta, pero querido, yo no estoy sometido a nadie. Yo dependo de mí misma. Así que apréndanla esa que es fundamental, de decirle al marido, yo, por eso, estudien, recíbanse de abogado, tengan su propio patrimonio, tengan su trabajo, dependan de ustedes mismas. No dependan de ningún hombre. Del único hombre que pueden depender son mi mujer y mis hijas de mí, porque yo soy chapado a la antigua y no tengo ningún problema. Pero hoy
Muchos hombres no quieren aportar nada en la casa. Aportan para ellos, pero no para la familia. Pero fuera de broma, este es el antecedente de la torta de bodas, el pan férreos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, segunda forma de caer bajo la manus maritalis del esposo, la coentio. ¿Qué es la coentio? La coentio es una venta simulada de la mujer. Se realizaba mediante un rito solemne que se llamó mancipatio o manquipatio. Rito solemne, un rito se llama del cobre y la balanza. Rito del cobre y la balanza. Era una venta simulada de la mujer a través del rito del cobre y la balanza. ¿Por qué el cobre y la balanza? Porque había necesariamente que tener 5 testigos y un libripens que sostenía una balanza en donde se colocaban trozos de cobre cuando no había moneda y luego moneda acuñada. Entonces, frente a los 5 testigos, ¿qué se hacía? Como que el hombre, poniendo una moneda, cuando había moneda acuñada y antes trozo de cobre, en esa balanza,